Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía. En Radiovisión, a través del programa Entre Tintos y Papeles, está con ustedes. Tengo la grata presencia de Gerardo Maldonado Seas, un ciudadano que ha cumplido destacadas labores, tanto particular como para el gobierno, en fin. Gerardo, bienvenido. Un gusto. Hay una Muchas inquietud. gracias, mi querido Marquito. Les saludo cordialmente a usted y a todos quienes le miran y le escuchan a través de este prestigioso programa Entre Tintos y Papeles. A las órdenes siempre. Muchas gracias. Para entrar después a la situación económica del país, dos preguntas que no están en el contexto de la entrevista. Este miedo que tienen los ciudadanos a la alza de los combustibles del gas, eh, que es aceptable porque parece que hay algunos medios de comunicación y ciertos actores políticos que desnaturalizan el mensaje y crean caos en la sociedad, Gerardo. Bueno, sí, siempre que se hacen estos anuncios, se dice de todo, ¿no? Se especula, aunque ya ha sido claro el gobierno de que el tema de el diésel y el gas no va a ser tocado. Sin embargo, pues han habido algunas voces, pocas, la verdad, que se han manifestado indicando que podría ser un paso posterior a este de la gasolina extra y la de eco. Pero bueno, en el campo nuestro, los distribuidores de gas están tranquilos, pues hemos dado los mensajes correctos y la ciudadanía sabe que no existe ninguna posibilidad de subida del diésel y más bien ese factor pequeño de la subida del IVA ya se ha ido controlando y yo diría que al momento hay tranquilidad en los mercados, tanto en la ciudad de Cuenca como en el resto del país. Sí, por cierto, el IVA impactó en forma clara, rápida, para recuperar dinero por parte del gobierno. Pero este alza de los combustibles preocupa a la ciudadanía. Y le cuento, Gerardo, que por decir algo, ayer compré 4 manzanas de $1, ahora están 3 manzanas de $1, solamente con el anuncio. Este tipo de comportamiento de la ciudadanía, tal vez parte de la viveza criolla. Bueno, siempre en la historia que yo recuerde, pues tantos años de haber visto una serie de combinaciones de medidas económicas, un alza de este tipo de combustibles, como por ejemplo la gasolina, eh, provocan cierto nerviosismo en la gente. Pero yo digo que es un nerviosismo temporal, poco a poco la gente va estabilizando y obviamente será la oferta y la demanda la que termine manejando el precio final. Es verdad, cuando usted pregunta en las tiendas y dice, ¿por qué ha subido? ¿Por qué me están dando menos unidades? A mí también me pasó lo mismo el sábado. Entonces yo conversaba con las personas y me decía, es que subieron los combustibles. Yo decía, pero si usted está bajando del carro que tiene diésel, en primer lugar. Y en segundo lugar, todavía no hay ninguna alza. Entonces, eso en economía se llaman las famosas expectativas adaptativas, ¿no? O que, como se dice vulgarmente, para poner un ejemplo más bien popular, en el póker, tus 10 y 10 más, ¿no? Claro. Entonces, termina ocurriendo que es un fenómeno que, como usted ve, ni siquiera se ha anunciado ya oficialmente, pero la gente empieza a especular. Eso, con el paso de las semanas, va a irse normalizando y hay que pedir a la ciudadanía que reclamen porque no existe todavía ninguna razón de fondo para que eso ocurra. Entonces, probablemente cuando llegue el alza ya de los combustibles en lo que tiene que ver con la gasolina eco y la otra gasolina, pues ya los precios estén estables, ¿no? Para ese tiempo. Bien. Nosotros conocemos, Gerardo, el efecto multiplicador en el precio dentro de los mercados. Posiblemente a la clase media no nos va a afectar, gracias a Dios, pero a las clases menos favorecidas, el alza de la gasolina va a tener un incremento en los precios. Si tienen 3, 4 hijos, esto va a significar 60, $70, perdón, centavos mensuales, y a la semana $4. Esto no va a estrechar aún más la economía. Mire, yo creo que, y lo he dicho siempre, eh,
los precios en la economía se van sincerando de acuerdo a las circunstancias de los mercados, ¿no? Las clases más necesitadas tendrán su compensación, los más necesitados, pero no puede ser posible que un subsidio beneficie a la clase media y a la clase media alta, y no se diga la alta, ¿no? Que tienen carros de alta gama y sobre todo que ayude de una manera, pero total y absoluta al contrabando. Nosotros vemos todos los días y estoy seguro que quienes viven en la zona sur lo sienten de esa manera. Cuando Petroecuador o cuando el Ministerio de Energía hace los exámenes o los análisis o los comparativos, se da cuenta que los consumos de gasolina que sirven para muchos menesteres son increíblemente altos en zonas en donde antes no se demandaba Ujú, eh, mayormente. Entonces, no es que ha crecido el mercado de vehículos o ha crecido, digamos, el parque automotor del transporte, sino que se están utilizando para otros fines. Lo mismo ocurre con el gas. Fíjese usted que el gas que no se toca, porque ese es un problema social y es un problema que acarrea una serie de dificultades, le cuesta al país 700 millones de dólares en subsidios. Cuando el gas se va por la zona fronteriza, de las, digamos, con todas las formas posibles, inclusive hasta hace unos pocos años habían los niños buzos, que yo alguna vez en este mismo programa comenté, que eran muchachos que se amarraban a la espalda un cilindro de gas para pasarse al frente. ujú, Entonces, estas distorsiones, estas asimetrías en los mercados que son conjuntos, me refiero, o que tienen un límite geográfico como una frontera, pone el caso de Perú y Ecuador, son atentados para la economía. Sin embargo, yo creo que todos los gobiernos, no me refiero a este, el presidente Noboa, ni al de Guillermo Lazo, ni al de Lenin, ni al de Correa, han hecho un esfuerzo supremo para mantener este precio. ya, Eso, obviamente, yo creería que algún momento tendrá que ajustarse, ¿no? No ajustarse quizás al precio internacional, pero sí eh, para todos, inclusive para los propios distribuidores, pues generar un pequeño margen. Entonces, las medidas económicas siempre apuntan a, a mejorar un poco la caja fiscal y se espera que hayan compensaciones tal como ha anunciado el gobierno, pero para las clases que realmente necesitan. ujú. Para los que somos de clase media o los que son de clase media para arriba, pues el impacto no va a ser mayor de ninguna manera. De acuerdo con usted, Gerardo, no va a ser mayor, pero revisando los datos, los guarismos para la entrevista de hoy en la tarde, el gobierno dice que se van a ahorrar 1.000 millones por el recorte de subsidios y 1.000 millones para focalizar el beneficio para para las familias de menos ingreso, y que posiblemente se retirará el subsidio a las personas que tengan vehículo, porque se entiende que tener vehículo a lo mejor facilita un poco la aceptación del crecimiento del precio. Claro, el tema de las compensaciones básicamente va por en aquellos sectores que se están estudiando que realmente van a sentirse afectados, ¿no? Pero el que tiene un vehículo, bueno, y eso también entiendo yo que va a haber una especie de tabla, digamos, en la Ya, cual los vehículos pequeños que sirven para propósitos diferentes, ¿no es cierto?, de bajo cilindraje, etcétera, y aquellos que tienen, digamos, la finalidad de trabajo, también tendrán que ser compensados. En todo caso, esa compensación siendo un tema que pueda apaciguar de alguna manera el impacto en la economía de estos sectores, va a ser mucho menor que lo que desangra el Estado a través de tener este subsidio generalizado para todos los sectores, que realmente es un atentado para el país. Ayer nomás conversaba con un tendero y me decía, mire, nosotros aquí vendemos 10 tarjetas, aunque ya poco a poco se va acabando esta modalidad también de las tarjetas para los celulares. ajá, Entonces, hay personas que se gastan 20, $25 al mes para poder hablar por teléfono porque no les gusta tener planes. pagan más. Entonces, claro, terminan pagando más y efectivamente ese dinero podría ser
utilizado de otra forma. Y ahí es cuando uno ve que la distorsión es realmente grave, porque yo, o mejor dicho, la gente reclama cosas cuando por otro lado hace gastos que no deberían hacerlo porque su economía no les permite. Entonces, estas distorsiones tienen que irse terminando con el tiempo. Bueno, esperemos que la situación en el país con esto mejore, porque ese dinero que se tiene que ahorrar en el tema del subsidio debe de servir para otros propósitos más loables o más urgentes. El tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, que yo creo que son los tres pilares básicos a donde debe apuntar este recaudo de fondos vía eliminación de subsidio, porque de pronto, obviamente, se podría también distorsionar para otros sectores. Aquí usted sabe que el déficit fiscal de este país es un déficit que viene Enorme. siendo embrionario y que por todos los esfuerzos que se hagan, pues recurrentemente, si no tengo más ingresos, este país no puede salir de ese estancamiento en el que se vive. Vea usted, recién nomás en las noticias hemos escuchado el problema del déficit en salud, ¿no? Esa es una tarea que todo gobierno debería emprender para solucionar, un tema muy grave. Entonces, si ese afán, si ese objetivo de la reducción de los subsidios efectivamente sirve para paliar esta crisis en los otros sectores, bienvenido sea, ¿no? Ahora, Gerardo, el subsidio y la situación son 2 millones, 2.000 millones de dólares que hemos hablado y hemos precisado, pero los 400.000 millones que presta el banco, que el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, hablamos entonces de que el capital del gobierno este rato tiene 6.000 millones, como usted dice, educación, salud, vías, en fin, pero este tipo de préstamos que nos hace, eh, a lo mejor con intereses onerosos, no hace que el gobierno tenga que tomar medidas a lo mejor en poco tiempo más duras. Bueno, de lo que yo conozco, los 4.000 millones no son entregables Ujú. en una sola vez, sino son para el periodo, para un periodo de 4 años, es decir, 1.000 millones, aproximadamente. 1.000 millones Millones. se entregaron ya, sí. Ya, entonces, bueno, eso va a ayudar a paliar un poco la crisis, pero yo lo que veo en el trabajo que hace el ministro Juan Carlos Vega es tratar de alargar los plazos, Ujú. ¿no? Para poder renegociar de mejor manera, de que uno tiene que vivir con deudas, eso existirá siempre. Lo que tiene que hacer un gobierno que cree en una economía sana es tratar de alargar los plazos y buscar la mejor tasa. Pero como yo siempre suelo decir, ¿no? La crisis de un país es igual a la crisis de una empresa o a la crisis de una familia. Algo tengo que sacrificar. Es decir, si el papá se queda sin trabajo o se cambia de trabajo y tiene menos ingresos, no puedo seguir teniendo un gasto que sobrepase mis capacidades. Y si es que una empresa está con problemas y, le debe al banco particular, y el banco interviene y le dice, bueno, pues yo te voy a poner una especie de interventor para que controle cómo va tu flujo de caja, cómo va tu producción, qué es lo que tienes que hacer. Ese ejemplo que yo pongo, tanto de la familia como de la empresa, es idéntico en un país. Correcto. Si, si nosotros estamos subsidiando a un grupo de personas que no deberían estar con ese beneficio, entre comillas, es necesario que se haga un análisis muy concienzudo y se tenga que restringir ese tema porque de verdad, bajo esas circunstancias, nadie le va a poder ayudar en el tiempo y su carencia de recursos y el hoyo financiero va a seguir siendo cada vez más alto. En estos momentos, Gerardo, se comenta de que nuevamente el tema de la venta del oro, es decir, es tanta la falta de liquidez en el gobierno, no me refiero a este, sino a todos los gobiernos, hasta falta de liquidez que lleva a sacrificarla en la venta del oro. Se calcula que es un ingreso sustantivo, Gerardo. Bueno, esto de la venta del oro, mi querido Marco y amigos que nos escuchan y nos miran, es una situación que suena durante ya algunos meses, ¿no? A veces Ujú. se, se queda dormido el tema por un tiempo, pero luego vuelve con ansias.
Y digo, es una ansia porque también hay temas políticos alrededor. Usted Ujú, conoce, pues ujú. la economía está casada, tiene un matrimonio indisoluble con la política. Y la política, cuando trata de hacer daño a cualquiera de medidas, inclusive ahora con las redes sociales, que no revisan o no ciernen nada de lo que se dice, pues se piensa de todo, ¿no? Yo también he escuchado esto, obviamente el oro es un respaldo, es un activo con el cual el gobierno se ha respaldado para cualquier emergencia, pero yo creo que l- el objetivo de este gobierno y el anterior también, inclusive en en el tiempo Lenin, era de que los ciudadanos que tenemos los depósitos en los bancos nos mantengamos tranquilos, que no haya esa absorción de los recursos que respaldan nuestros depósitos, tanto en ahorros o nuestro dinero en cuenta corriente, y que podamos vivir una salud financiera microeconómica positiva. Correcto. Entonces, algún momento pues se tendrá que ocupar esto, pero yo no creo que sea un tema a corto plazo, al menos de lo que se ha escuchado, pues ayer también alguien me dijo esto y conversábamos con un grupo de amigos y decíamos que era bastante improbable que esto pase, que es Mm. también un rumor que de los tantos que salen en las redes, ¿no? Hoy día nomás estoy leyendo una cantidad de barbaridades respecto a gente honorable que es mancillada por temas políticos, ¿no? Entonces Sí, sí. eso es así como usted conoce, mi querido Marco. Por cierto, las redes sociales se han convertido en un vertedero de odio. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, la tesis de la venta de oro todavía no se plasma, no es una iniciativa del gobierno. Pero lo que sí me preocupa en mayor forma es la desocupación o los contratos que se celebraban con el Estado. Ha crecido las ventas informales, ha crecido el desempleo, ha crecido el desempleo y han crecido las ventas informales. ¿A qué se debe esto, Gerardo? Bueno, yo creo que hay algunas circunstancias en torno a esto, ¿no? A pesar de las cifras que ha dado el gobierno, que son contrastables y son reales, el empleo juvenil ha crecido de alguna manera, pero no se trata, y siempre he dicho, de que yo emplee a un joven y saque a una persona que todavía está en capacidad de trabajar. Eso es un poco difícil. El mercado ecuatoriano es un mercado en el cual hay libertad de tránsito de personas y capitales. Eso tenemos claro desde la dolarización. Entonces, el dinero que está en la economía, que está circulando en la economía, es un punto de atención o de interés para algunas personas que en vez de ir a la formalidad, ¿no es cierto?, se dedican a la informalidad, porque con eso probablemente ganan mucho más que un básico. ¿Ya? Pero también, y decía hace poco un sociólogo muy importante que existe en el país como Gaitán Villavicencio, en uno de sus tantos artículos, es que yo me siento muy cómodo, pero amanezco con la fe del carbonero. No sé, si vendo rápido todo, me voy a la casa a las 12 y ya no trabajo en la tarde. Claro. Eso puede ser, o mejor dicho, es un problema grave cuando no se planifica. Sin embargo, hemos visto también, hay datos interesantes en el Seguro Social, a pesar de su inmensa crisis, de que los jóvenes se van afiliando poco a poco al seguro y los trabajos están estancados por el momento porque hay un problema de fondo, Marco. La inseguridad en el país es un problema gravísimo mientras eso no se resuelva, por un lado, y por otro, este ataque político que existe que no permite avanzar en ninguno de los sentidos a un gobierno, no digo solamente este, porque a los otros, idénticamente a los anteriores, que no permiten avanzar. Imagínense usted que la Asamblea tiene en la mira ya a 8 ministros. Hay una estadística que ha sacado una de las universidades en donde los ministerios se pasan respondiendo a la asamblea una cantidad de información, el pedido de información que simplemente se archiva. Incluso abusivo este Entonces, periodo. claro, entonces usted no puede trabajar, pues. Usted no puede trabajar porque se tiene que dedicar el tiempo que debería.
dedicarse a planificar, a buscar un poco la misión de la institución o de la empresa, a estar contestando y contestando y contestando por el errado concepto de la fiscalización y la respuesta, digamos, de los funcionarios ante el pueblo. Eso Ujú. podría ser válido, yo siempre lo he dicho, cuando sean temas graves, cuando sean ya realmente situaciones peligrosas para el país, etcétera, pero no por el día a día, ¿no? Sí, Claro, incluso una ahora estamos, situación de estamos abocados politiquería, a Gerardo. eso. Ajá. Incluso una Perdón, me situación decía. una situación de politiquería, pensando ya en las próximas elecciones, tratando de destruir al actual gobierno, crear plataformas para sus comilitones y buscar candidaturas incluso sin sustento ideológico. No sé si Claro. por allí está la situación, Gerardo. Sí, por supuesto, ¿no? Es decir, ya en el tema ideológico estamos claros que cada quien está buscando sus, digamos, sus objetivos un poco personales. Hemos visto a mucha gente que ya no entiende como antes realmente qué es el neoliberalismo o qué es el socialismo. Hace poco salió un libro muy interesante que se llama La Galaxia Rosa, ¿no? En donde identificamos a los grupos que se van formando tanto de izquierda y de derecha. Me refiero al grupo, al Foro de Sao Paulo, al grupo de Puebla, al Progressive International, etcétera, a la Claxo, que están unidos y haciendo unos verdaderos, digamos, verdaderos holdings para irse ideológicamente por un lado. Bueno, la derecha igualmente hace su trabajo de igual forma, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que el país no puede avanzar por esto, es decir, la desideologización en la política es un problema grave. Ujú, Yo, ujú. cada vez que me preguntan a mí, ¿y usted qué piensa? Pues yo soy un socialdemócrata moderno, tuve mi vinculación con la izquierda hace años y me he ido decantando de esa posición después de ver tanto horror, pero por ejemplo, ya no tenemos los líderes de antes, ¿no? François Claro. Ujú. Miranda, Olof Palme, gente, Joao Baena Suárez, que eran personas que realmente, eh, Incidían en el y pensamiento, claro, sí. inspiraban sobre todo a los políticos de ahora. Entonces, este momento, todo puede darse en cualquier momento, un camisetazo, una persona que se cambia por cierto interés, obviamente muy válido pensar en la agenda propia cuando existen temas de fondo, ¿no? Arreglar, por ejemplo, tratar de ver este tema del feminicidio que vengo escuchando ya desde hace algún tiempo, este tema de la racionalidad en lo que tiene que ver con la dotación de medicinas, inclusive ese propósito que tenían los GATS de poder tener el dinero ya directamente, ¿no? Eh, Siempre eso se tiene que analizar, se tiene que conversar, porque la caja fiscal no es una caja sin fondo. Entonces ahí políticamente yo creo que hay que tratar de volver y educar y formar a los jóvenes para que asuman una posición, pero estudiando, leyendo, viendo, contrastando, porque eso es Ujú. lo que se ha perdido completamente ahora. La política para algunos es un veneno que no quieren contaminarse ni morirse, señala. Pero aquí viene otra pregunta que es angular, ¿no? Que creo que va a tener una respuesta totalmente clara por parte de usted. Que el gobierno se encuentra en una crisis económica, a su vez no puede pagar a los proveedores del Estado. Los proveedores del Estado no pueden pagar a sus trabajadores, en fin. Entonces, la paralización se da de una forma total, si cabe la expresión, y esto causa la desocupación, el crecimiento en los precios, porque el Estado no tiene plata. Lo que está consiguiendo el Estado será a lo mejor para igualarse con los proveedores. Mire, Marco, hace algunas semanas me invitaron a una conversación interesante para tratar de entender por qué, por ejemplo, hay estas deudas y encontramos varias raíces, ¿no? Por ejemplo, el CERCOP, el sistema de compras públicas, es un atentado para el desarrollo del país. Ujú, Voy a poner un ejemplo. Las compañías de seguridad están ahora en el catálogo electrónico, que es una forma de hacer compra pública en donde hay un precio fijo. Se cambió de la subasta inversa al catálogo electrónico. En la subasta inversa podía haber la puja
y claro, simplemente pusieron un valor y las empresas o las instituciones públicas están obligadas a contratar lo que está en el catálogo electrónico. Pero los recursos para financiar eso no existen. viene O el son, crédito, el claro, endeudamiento. o son pocos, o es poco. Entonces empiezan estas deudas. Segundo, eh, la situación médica, por ejemplo, ¿sí? En la situación médica se inventaron una cantidad de cosas desde hace tiempos, este tema de la auditoría, la revisión y demás, para justamente empezar a tardar en los pagos. Ujú. Pero también hay una posición leonina de parte de ciertos proveedores, ¿no? Que quieren imponer precios y de alguna manera esa imposición de precios es aceptada por algunas instituciones vía corrupción, vía coima, que todavía no se ha acabado en este país. Yo, al menos en este gobierno, no he visto ningún escándalo, lo cual me alegra, sí, pero no sabemos qué pueda estar pasando en los GATS, por ejemplo. Claro, sí, sí. Incluso Entonces, que están siendo entonces empleados no hay incluso por las dinero, mafias. Ajá. claro, no hay dinero. Y hay otra cosa, en uno de los artículos que yo escribí hace poco respecto al tema de los ingresos, ¿no? Los GATS pequeños de los cantones han sido incapaces, Marco, de crear y ordenar sus finanzas. Usted Ujú. no puede creer que en zonas en donde hay quintas de gente de mucho dinero termine pagando el predio en $3. Es que es Ya, infame. Y hablaba yo con un alcalde y le decía, pero si usted está en contra de la eliminación del subsidio, por Dios, yo estoy en contra, yo quiero pagar más. Hay mucha gente que en vez de querer pagar $3, quiere pagar 50 al menos. claro. Ujú, ujú. Con tal de Para que que, haya obra y mejora. claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengo recursos, tengo que costar a la gente porque es lo primero que pasa. O de lo contrario, no ejecuto nada, no hago inversión porque no tengo recursos. Entonces, no se puede vivir solamente de lo que el gobierno les da. Aparte de una serie de situaciones que yo no voy a comentar mayormente, pero sí voy a decir tangencialmente, ¿no? El tema de las fiestas acaba de pasar en Machala una locura de 5 días que le cuesta casi $4 millones, Uf, pero no tienen dinero para nada. Entonces, cuando llegan, no hay quien les pague. así Los es. procesos, los procesos siguen estando estancados. Aquí hay un cuco que se llama Contraloría General del Estado. Un Ese cuco, cuco, como usted lo ha dicho, cuco. un cuco que amedrenta a los inocentes. Y entonces no quieren hacer más allá de lo que una norma puede decir, es decir, no quieren extender el criterio. Entonces, así es imposible que pueda desarrollarse en el tema público. Y en el tema privado, obviamente, hay una cantidad de restricciones. Yo diré una cosa que a muchos no les gusta, algunos amigos me han criticado, pero este populismo legislativo de haber hecho tantas leyes, la ley esta Violeta, bueno, que tiene sus derechos de las mujeres que ya están consagrados antes en otras leyes, de- del acoso informático, del acoso, es decir, toda una cantidad de trabas que han ido poniendo que al empresario le asustan, ¿sí? Claro, Es decir, para quienes no conocen el alcance de este tema, se convierte en un tema de susto esto. Entonces, el desempleo, la falta de oportunidades, no solamente va por el efecto de producción. Yo tengo que crear producción para poder generar empleo, porque como dije hace un momento, no puedo sacar a la gente que está para yo darle trabajo a un joven. Los jóvenes tienen todo el derecho del mundo de trabajar, pero en la medida en que la empresa pueda generar producción. De lo contrario, estoy sacando a una persona para poner a otra y eso no tiene epa, sentido. Entonces, esa es una de las aristas porque el problema del empleo es mucho más complejo de lo que nos imaginamos y por eso hay que hacer políticas públicas en conjunción con todos los poderes del Estado, sí, sí. porque no puede haber enemigos de la prosperidad simplemente por el hecho politiquero, ni siquiera político, porque no tienen ideología, porque no tienen un razonamiento profundo de lo que es esa necesidad, ¿no? Ahora, otros factores se inciden, yo personalmente no lo creo, pero lo voy a preguntar,
porque esto es dicho por algunos analistas, de entre comillas, que tienen su visión. La inflación se crea en virtud de la inseguridad, que usted hizo referencia, se crea en virtud de la falta de claridad en las políticas del Estado para el control de precios, usted ha dicho la oferta y la demanda, pero este tipo de circunstancias, sumada a la inseguridad, es una situación que realmente pesa a Gerardo. Sí, claro. De hecho, fíjese usted que la subida del 3 puntos del IVA, todos sabíamos que iba a tener su impacto en Ujú. el mes en que se produjo el alza, pero ya se tranquilizó el mercado. Entonces, la inflación es un fenómeno repetitivo, ¿no es cierto? Secuencial que se da mes a mes. Coyuntural, Claro, coyuntural, pero cuando la economía está bastante controlada, pues la gente está de nuevo, digamos, ya un poco más tranquila y está comprando los productos, a la mayoría no les ha impactado. Ellos sienten una cosa que muchos dicen que no ha pasado. Hay mucha gente que hoy día nomás tomaba un taxi aquí en la ciudad de Quito, donde estoy. Yo le decía al taxista, ¿y usted cómo siente el tema de la inseguridad? Ha bajado notablemente mi jefe, porque antes era imposible. Entonces, sí hay muestras de que se está aprovechando bien los recursos y eso tiene que seguir, porque no es un problema que se acaba en 1 o 2 meses, ¿no? Eso así es. tenemos que entender todos. Y obviamente, cuando se cierran las carreteras, ahora mismo venía alguien y me decía, y ahora se sube la gasolina otra vez, el señor Riza va a entrar en las carreteras y cerrar. Yo creo que esta vez no va a pasar eso, ¿sí? Porque la gente mismo va a reaccionar. Entonces ahí sí se produce una inflación que es temporal, pero no es la inflación que existe en Venezuela o la que existió en Argentina, porque se está controlando bajo los métodos que han sido, que no vamos este momento a analizar, Sí, sí. o la inflación que tiene México o demás, ¿no? Pero aquí, digamos, es una demanda coyuntural que termina, digamos, dejando a la economía con problemas ventajosamente aquí en el Ecuador por cierto tiempo. La situación es coyuntural. El deterioro de las carreteras en el Ecuador, tenemos unas pésimas carreteras. La situación de la inseguridad en las carreteras y en las ciudades debe tomarse en cuenta por parte de la academia, pero sin embargo veo mucho silencio en la academia. Cuando nosotros éramos estudiantes, la academia se pronunciaba eh, sólidamente sobre los principios. Pero aquí Sí, claro. usted habla sobre el campo de la salud y es una cosa que me preocupa. ¿Cree usted que esos recursos en forma primaria rápida deben ir a la salud de los ecuatorianos? Mire, mi querido Marco, primero tenemos que cambiar el CERCOP para que no se caiga un proceso de compra de medicinas por Ujú. centavos, ¿sí? Entonces, por el miedo escénico que tienen al CERCOP, por el miedo escénico que tienen a la Contraloría, los procesos están perdidos, están, digamos, dando un círculo vicioso hasta que llegue alguien y ponga orden. Ya, Entonces, para eso, hasta que eso pase, en la época del presidente Lazo, ocurrió que no llegaron los medicamentos, está desabastecido el hospital, no tiene el seguro social nada, porque se quedó en esa maraña. Yo alguna vez le dije al asesor presidencial, bueno, yo lo que haría es crear digamos, un departamento adscrito a la presidencia para manejar esto dentro de la ley, para que toda esta traba burocrática se vaya terminando. Ese es el primer problema que hay que soslayar y de alguna manera evitar que ocurra. No dejemos de ver este principal problema del abastecimiento, porque ahí viene uno de los grandes correcto. líos, Ujú. que tiene que ser a tiempo. Entonces, no hay las cosas a tiempo, la gente tiene que sacar dinero de su bolsillo, tiene que ir a comprar en la botica y se pierde el objetivo del suministro de los medicamentos. Totalmente de Conversaba acuerdo. con algunos papás y me decían, los chicos que están haciendo el internado o los que están haciendo la rural tienen que ir llevando medicamentos de sus propios bolsillos, ¿no? Y cuando vemos la ejecución, vemos a ministros desesperados
pero perdidos en esta vorágine. Igual pasa, por ejemplo, en el tema eléctrico, bajo el pretexto de que no había cómo salir del CERCOP porque había una traba puesta ahí, no se pudo contratar barcazas a tiempo, o lo que sea, y al final, pues la crisis sigue siendo más alta, la pérdida sigue siendo más alta de lo que nos imaginamos, más alta que la contratación misma. Bien. Entonces, eso es un punto vital que debe tomarse en cuenta para empezar a arreglar la parte pública. Segundo problema, obviamente, yo creo que, y lo voy a decir porque no tengo, digamos, ningún tema de amistad ni nada, pero yo creo que, por ejemplo, la presencia de Roberto Luque ha sido importante, un hombre que da su conferencia de prensa desde la gasolinera, un hombre del territorio que dice la verdad. Aquí ha pasado esto, el sedimento este otro. Vean, también les asentó y les dijo, ustedes no pueden hacer mantenimiento este rato, era de que hagan los apagones, ahora vamos a hacer de otra manera. Le ha dado un poco de tranquilidad al sector. Sí, 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 por cierto. Entonces, ese perfil, ese tipo de perfiles se necesita. El funcionario público tiene que saber salir a decir las cosas y decirles sin miedo y decir en dónde están los problemas. Porque ya le digo, el problema no solamente escapa a la gestión, que sí puede existir, es un problema externo que aparentemente es una amenaza, pero más bien, si es que usted le ve en su contexto, es una debilidad para los sistemas de gobierno. Bien. Es lo que deberíamos nosotros ir pensando en cómo solucionamos y ya, porque es un tema a corto plazo. Sí, Gerardo, estoy de acuerdo con usted. Le agradezco haber comparecido al programa Entre Tintos y Papeles. Ya conversaremos en otro momento. Señoras y señores, hoy conversó el doctor, el economista Gerardo Maldonado Seas con nosotros en la tarde. Nos veremos el día de mañana. Gracias, Marco, y un saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan en este gran programa como Tintos y Papeles. Buenas tardes. Gracias, Gerardo. Buenas noches.